Gloria a Dios, la honra y la gloria para nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. La palabra de Dios nos habla que tenemos un enemigo, un adversario. Amén. Satanás, el diablo. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Amén. ¿Listo? Ok, vamos a la palabra de Dios en 1 de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8. Y esto dice la palabra de Dios: sed sobrios y vela, porque vuestro adversario, ¿están escuchando? Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren este cuadro que nos pinta aquí la palabra de Dios. Nuestro adversario, amén, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sí, a mí me gusta mirar los documentales de animales, ¿cierto? Y pasamos de la selva. Y el león, cuando quiere cazar, él merodea a la presa más débil, a la presa que está descuidada, ¿cierto? Al que no está poniendo atención. Y esta es la pintura o el cuadro que nos pinta la palabra de Dios del diablo. El enemigo anda merodeando alrededor de nosotros para mandar su zarpazo, ¿amén? Para atacarnos, para destruirnos, para devorarnos. Y la palabra de Dios nos dice de que estemos sobrios, que estemos vigilantes para no ser devorados por el enemigo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ya sabemos quién es nuestro adversario. Es el diablo. ¿Qué es el adversario? Es alguien que se opone a ti, que te resiste. Amén. Es tu enemigo. Aleluya. Entonces es lo que hace el diablo. Quiere destruirnos, quiere destruir lo que el Señor tiene para nosotros en nuestra vida. Quiere destruirnos para que no alcancemos el propósito de Dios en nuestra vida, o para que caminemos en el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, prestemos la atención a la palabra de Dios, que estemos sobrios, que estemos vigilantes. Amén. Aleluya. Entonces ya sabemos que tenemos un enemigo, y cuando tenemos un enemigo tenemos que andar con cuidado. Amén. Aleluya. Tenemos otros enemigos, ¿cierto? No estamos hablando de personas. Para el creyente, la carne también puede ser enemigo. Esta carne, aquel. Amén. Puede ser enemigo también de nosotros. Amén. Si no la ponemos en su sitio. Amén. También otro es el mundo. Este sistema de este mundo también puede ser nuestro enemigo. Y el Satanás, el diablo, nuestro adversario, usa la carne, nuestra carne que no está crucificada, y el sistema de este mundo, ¿para qué? Para atacarlo. Usa como una herramienta contra nosotros. Amén. Si nos dejamos. Aleluya. Amén. Entonces nos advierte, y creo que voy a repetir varias veces esto. Nos advierte que seamos vigilantes, que velemos. Amén. O sea, que velemos. Aleluya. Porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. ¿A quién? El que se deja, ¿cierto? Amén. El que no está vigilante, el que no está sobrio, el que no está prestando atención, a ese el que él va a devorar. Amén. Él anda merodeando todo el tiempo. Amén. Amén. Buscando ¿qué? Un momento de debilidad, un momento de descuido para atacar. La principal agenda del diablo es destruir al pueblo de Cristo, destruir a los hijos de Dios, amén, destruir la humanidad completamente. Amén. Aleluya. Entonces sabemos, no solamente él quiere que herirnos o dejarlo incapacitado, pero es destruirlo. Amén. Tiene muchas tácticas. Para devorarnos completamente, él usa mucha artimaña. Amén. La artimaña de la astucia, como dicen ahí. La del engaño. Amén. Esas son las artimañas que usa el enemigo, de engañarnos. Amén. Y una de los engaños es para todo el mundo. No solo para los cristianos, sino para todo el mundo. Especialmente a los que están en el mundo. El diablo no existe. No hay infierno. Entonces las personas ya caen en ese cuento. Que creen eso, ya cayeron en las manos del enemigo. Ya están destruidos por el enemigo. No pueden venir a Cristo, ¿ok? O sea, si no vienen a Cristo, ya están destruidos, no van a tener vida eterna con Dios, amén. Pierden.
aleluya, espiritualmente está muerto. Amén. Y él quiere mantener a las personas así engañadas. Y para el cristiano él usa muchas cosas, mucha artimaña. Amén. Y por eso nos estemos vigilantes. ¿Cómo podemos mantener vigilantes? Concentrado en la palabra de Dios, en la verdad, en esa comunión con Cristo y su Santo Espíritu. Amén, sometido a Dios. Vamos a ver las escrituras más adelante, amén, que nos habla de esto. Amén. Jesús tuvo el mismo adversario cuando estuvo aquí en la tierra. El mismo adversario, Satanás. Amén. Atacó a Jesús también. Amén. Porque quería que destruirlo. Aleluya. Y lo vemos cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. Amén. ¿Se acuerdan? Están familiarizados con la escritura que nos habla cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto. Vamos allá a Mateo capítulo 4. Vamos juntos y miremos la palabra de Dios porque es importante. Puedo contarle la historia, pero mejor vamos juntos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 4. Comencemos el versículo 1 y leamos hasta el 11. Amén. Y dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. O sea, podemos decir que tú eso en un tiempo de debilidad tenía hambre. Amén. Todos en un momento tenemos hambre, pero Jesús no había comido por 40 días y 40 noches, estaba ayunando. Amén. Y sigue la palabra de Dios en versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Tenía hambre, entonces vino con lo primero que podía atacarlo el enemigo. Esta piedra conviértela en pan. Tenía hambre, si eres hijo de Dios, conviértela. Aleluya. Él respondió y dijo, Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, gloria a Dios, hermano. Y esto nos da un ejemplo para que a mí sí mismo nosotros le respondamos al enemigo cuando él nos ataque. Amén. Cuando venga con mentira, cuando venga con su artimaña, el engaño, a torcer la palabra de Dios. Amén. Aleluya. El versículo 5 dice la palabra de Dios: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. El diablo le sabe la palabra de Dios. Amén. Aquí le está diciendo lo que dice en Salmo 91. ¿Sí? Él viene con la palabra, pero lo está usando de una manera de torcérsela. Sí, esa es la palabra de Dios. Sí, vienen los ángeles y vienen y te rescatan. Amén. Pero no es lo que estaba hablando. El Señor estaba torciéndola para tentar al Señor. ¿Cómo yo me voy a tirar ahí al bus cuando ven? ¿Cómo me voy a matar yo? ¿Cierto? Y el Señor viene si estoy en peligro. Y si tiene que mandar a su ángel, lo manda. Pero mire, el enemigo parece que Jesús caía en la trampa. Amén. ¿Por qué él tentó a Jesús? Porque muchos hombres él los ha tentado de la misma manera. Y pensó que Jesús era un hombre común y corriente. Así como los otros hombres que han caído en su astucia, en su engaño, y vienen usando la palabra de Dios. Como dice alguien por ahí, hasta el diablo viene a la iglesia y repite la escritura. Aquí le está repitiendo a Jesús, a la palabra de Dios, se la está repitiendo al que es la palabra de Dios. Amén. Por eso Pedro nos dice que estemos sobrevigilantes. No digamos, el diablo no es nada. No hay que temerle, pero él es astuto y tiene muchas artimañas. Eso es la artimaña del engaño para ver quién cae, para ver a quién puede devorar. Y usa hasta la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vemos que lo que le respondió Jesús en el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Si eso hubiera tirado, estaba tentando a Dios. Gloria al Señor. Versículo 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás sabe que los hombres les gusta ¿qué? El poder, les gusta autoridad. Amén. Pero este es otro hombre. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces, la tentación. Aquí, esto es como un ejemplo de las tentaciones que le hizo Satanás a Jesús, pero fueron más. Porque dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros podemos ser tentados. Entonces, un ejemplo de las cosas más principal que un hombre puede ser tentado. Amén. Gloria al Señor. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 13. Vamos allá, hermano. En Lucas capítulo 4, gloria a Dios. Amén. Versículo 13. ¿Listo? Leamos la palabra de Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que él iba a estar por ahí merodeando, como dice la palabra de Dios en Pedro, ¿cierto? Nuestro adversario, el enemigo, el diablo, Satanás, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Anda. O sea, y mira, aquí nos dice claramente la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo había acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, no lo dejó para siempre, por un tiempo, siempre iba a estar detrás de Jesús. Y podemos mirarlo de que fue verdad, porque en todo lugar que Jesús iba, había contradicción, había persecución. Y hacía milagros, ¿cierto? Hacía cosas extraordinarias, pero también había persecución. ¿Quién es el que alborotaba a la gente? Satanás, con ganas de destruir a Jesús. Muchas veces querían apedrearlo, querían matarlo antes de hora. Amén. Gloria al Señor. O sea, Satanás andaba alrededor, así como anda alrededor tuyo. Pero no tenga temor. Pero por eso dice, sé sobrio, sé vigilante. Él no dice, teme, no. Sobrio y vigilante. Si no tenga temor, te eres hijo de Dios, porque es más grande el que está en ti, ¿cierto? Que el que está en el mundo. Amén. Aleluya. Entonces estaba así como él estuvo alrededor buscando una oportunidad para atacar a Jesús. Él anda a tu alrededor buscando una oportunidad para atacarte. Amén. Entonces miremos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 30. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo, porque hay muchas personas hay unos que dicen, no, Satanás no puede hacer nada. Ok. Esa actitud no podemos tenerla. Pero tampoco podemos poner la actitud de temor. Sino que tenemos que tener sobrio y vigilante, porque sabemos que tenemos un enemigo, sabemos que tenemos un adversario. Y déjame decirle algo, hermanos y hermanas. Amén. A veces suceden cosas en su vida que usted no tienen sentido. Y usted dice, pero ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por qué está pasando? ¿Es el enemigo su adversario? Amén. Es él el que le está haciendo esa oposición a ti. Amén. Él es. Si algo que tú no puedes encontrar, ¿por qué está sucediendo? Ese es el enemigo, está ahí. Está usando su artimaña. Está tirando sus dardos contra ti. Amén. Gloria a Dios. Pero no tenga temor, hermano. Juan 14, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Este es nuestro Señor Jesús hablando. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Está hablando de Satanás. Aleluya. Y él nada tiene en mí. Y él nada tiene en mí. O sea que no había nada en Jesús. Amén. Que el enemigo podía usar contra él. Amén. Aleluya. Satanás no tenía nada contra Jesús. No tenía nada con qué controlarlo. No tenía ninguna autoridad sobre Jesús. Amén. Qué bueno que Satanás venga, porque él va a estar por ahí rodando y va a venir a atacarlo, pero él no encuentre nada en usted. No encuentre nada en ti, en mí. Nada que nos pueda manipular, nada que nos pueda controlar.
Nada que Él pueda tener autoridad o poder en nosotros. Amén. Y una de las cosas que le hace a Satanás autoridad sobre cualquier persona en el reino es la desobediencia a Dios. Por eso hay que arrepentirse y pedir perdón para que esa autoridad se vaya. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Amén. Y lo puede decir aquí en el versículo 31 de Juan 14. Amén. Por eso Él dice, Él no tiene nada en mí. Y aquí en Juan capítulo 14, versículo 31, nos dice la palabra de Dios. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. O sea, Él es obediente al Padre. Levantar, vámonos de aquí. O sea que Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. No tenía nada que el enemigo con que acusarlo, con que atacarlo. Sí lo podía atacar, pero no tenía ninguna autoridad sobre Jesús. El enemigo te puede venir a atacar, pero no tiene ninguna autoridad en ti. Tú lo puedes reprender en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Él no te puede controlar, no te puede manipular tu vida. Amén. Porque tú no hay nada en ti que Él pueda usar. Que tenemos un enemigo. Tú no lo puedes ver, pero Él está merodeando. Tú no tienes que temerle, pero tienes que estar sobrio y vigilante. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en el corazón esta palabra del apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, si es sobrio y vigilante. Amén. Sobrio y vigilante. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sobrio y vigilante. Pero también nos dice que resistamos al diablo. Amén. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5. Amén. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9. Amén. Leamos de nuevo versículo 8 y leemos versículo 8 y el 9 juntos. Amén. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9. Sed sobrios y vela, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resiste firme en la fe. Resiste al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y nosotros podemos leer, mirar en la televisión, leer en los newspapers, en los periódicos, cómo atacan a cristianos. En lugares, los matan, los persiguen. Nomás leí una noticia que en África, creo que fue en Nigeria, que mataron a unos cristianos con machete, en pedazos, los cortaron. Por Jesús, por el nombre de Jesús, por servirle a nuestro Señor Jesús. Entonces, muchos hermanos están sufriendo alrededor. Amén. De pronto, en el lugar que tú vives, no hay esta clase de persecuciones, pero muchos hermanos están siendo perseguidos. De pronto tú nunca vas a ser perseguido de esa manera o vas a sufrir de esta manera por Jesús. Pero Él tiene mucha artimaña para atacarte, no solo eso, no solo matarte físicamente, pero parar que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. De que tú cumplas su ministerio, de que tú te entregues completamente a Él y vivas solamente para Él. Usa mucho artimañas. Ese enemigo, y ese es el propósito, que tú no vivas para Cristo, que tú no vivas para Jesús. Ese es el propósito de ese enemigo, destruirte para que Dios no cumpla su propósito en tu vida. Esté sobrio y vigilante. Amén. Gloria al Señor. Efesios capítulo 6. Aleluya. Efesios capítulo 6, empecemos el versículo 10, aleluya, gloria al Señor. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir, confía, amén, depende del poder de Dios, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. A ver,
acechándolo para atacar. Nos dice la palabra de Dios que nos pongamos la armadura de Dios para que estemos listos, no estemos descuidados, estemos vigilantes con la armadura de Dios. Y Pablo nos da aquí este cuadro que nos pinta la armadura, porque él vio a los soldados romanos toda la armadura que ellos usaban. Si ellos usaban armadura para ir a pelear físicamente, nosotros usamos esta armadura espiritual para pelear con un enemigo espiritual. Para pelear con un enemigo espiritual. Satanás, nuestro adversario. Entonces dice que nos pongamos la armadura. Amén. En versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ven? Entonces es un ejército de enemigos que Satanás tiene, sus demonios, para atacarnos, para venir a manipular. Amén. Pero gloria a Dios, con nosotros está el Señor, están los ángeles de Dios, aleluya. Ellos pelean esa batalla por nosotros cuando nosotros declaramos la verdad y la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Versículo 13 dice la palabra de Dios: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando está pasando por algo, hermano. Ese es el día malo, amén. Y habiendo acabado todo, está firmes. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos, todas cosas que tira son dardos para destruir. Amén. Aleluya. Dardos, lo llama, todos los ataques del enemigo lo llama aquí la palabra de Dios dardos. Amén. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración en el Espíritu, en lengua, hermano. Ora con tu lengua, con el idioma tuyo, el español en este caso. ¿Y qué? Y en el Espíritu, en lengua, hermano. Toda oración dice que oremos todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Aleluya. Y usando la palabra de Dios cuando el enemigo te ataque con la mentira, tú usas la verdad. Amén. De la palabra de Dios, como Jesús lo hizo. Escrito está, esto es la verdad. Amén. Gloria al Señor. Entonces nos dice la palabra de Dios que tenemos un adversario, un enemigo, pero también nos da la respuesta a cómo nosotros estar preparados, cómo estar sobrio, cómo estar vigilante y cómo responder contra los ataques del enemigo. Amén. No solo lo está diciendo que tenemos un enemigo, pero lo dice cómo defendernos del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Muchos no creen que estamos en una guerra espiritual. Pero si tú tienes un adversario que constantemente te andas acechando, te anda atacando, ¿no es una guerra eso? Para mí eso es una guerra. Y yo no me voy a descuidar, tú tampoco. Por eso nos dice el hermano Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: sé sobrio, sé vigilante. Amén. No te olvides de eso. Vamos a Santiago, al capítulo 4. Vamos juntos y miremos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Para que tú mismo mires la palabra de Dios. Es más fácil, cierto, que yo contarte una historia. Amén. Que tú mismo mires la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 7 nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí ven? Por lo menos nosotros como creyentes no podemos estar enamorados del mundo y de las cosas que están en contra de nuestro Padre Celestial, porque nos hacemos que amigos del enemigo. El enemigo usa eso contra nosotros y no nos va a cumplir el propósito de Dios
en nuestra vida, hermano. No nos ayuda eso a vivir para Cristo. Estamos aquí para vivir para Él, para hacer su voluntad. Amén. Entonces, tenga esto en mente, en su corazón. Amén. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Aleluya. No está diciendo que Dios es tu enemigo, pero la persona que hace esto solo se dice, oh, soy enemigo de Dios. Amén. Y miremos el versículo 7, nos dice la palabra de Dios aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? Someternos a Dios, a su palabra, a su voluntad, a su propósito, ¿cierto? Después que nos sometamos a Dios, ¿cierto? A seguirlo, nos sometemos a Él, resistimos al diablo cuando venga con su ataque, con su tentación. No cedemos a su ataque ni a su tentación. Estamos resistiendo. Amén. ¿Y qué hace? Tiene que huir. Porque no encuentra ¿qué? Lugar en ti. Porque tú estás sometido a Dios. Lo resististe con la verdad y en la fe. Y Él tiene que huir. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, esta es la manera de vencer al diablo. Amén. Esta es la mejor manera de vencer al diablo, a nuestro adversario, sometiéndonos a Dios, a su voluntad, a su palabra, cediendo nuestra vida a Él. Amén. Vamos a ver otro ejemplo aquí del apóstol Pablo. Él tenía el adversario, el mismo adversario que lo tenemos nosotros y tienen todos los hermanos alrededor del mundo, que dice la palabra de Dios. El adversario, el diablo, Satanás, como tú lo quieras llamar. Aleluya, el mismo adversario que atacó a nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios, capítulo 16, vamos juntos ahí, la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 16, nos dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí podemos ver el apóstol Pablo, se le abrió puertas, muchas puertas. Amén. Se abrieron puertas grandes, o sea, una gran oportunidad para ir a predicar el evangelio. Amén. Pero muchos son los adversarios. ¿Quién está detrás de los ataques de Pablo? Satanás. Todos esos ataques que sufría el hermano Pablo, el orquestador de todo, podíamos decir, la mente que construía todos esos ataques era Satanás, el adversario. La puerta estaba abierta grandemente para ir y aplicar el evangelio, pero había una oposición, eso es lo que llama adversario, uno que se opone a ti. Y él dice, tenía muchos adversarios que no podía entrar por esa puerta grande que se le había abierto de oportunidad para predicar el evangelio. Amén. A veces tú dices, ¿pero por qué sucede esto? El enemigo está detrás de eso. Y no puede pelear en la carne. Tiene que usar las armas espirituales. Porque tenemos un enemigo que es espiritual. Amén. Y él usa personas. Y él usa a cristianos que no tienen esa carne sometida. Creyentes que han dejado la verdad, que no están en comunión con el Señor, pueden ser usados por el enemigo, pueden ser manipulados por el enemigo para atacar a otros hermanos. Amén. Pablo en una de las escrituras dice, en el medio de falsos hermanos. Amén. Yo no sé si tú te has encontrado en el medio de falsos hermanos, pero ¿quién serían esos falsos hermanos? Los que no están en comunión con Dios, no están caminando en la verdad. Entonces pueden ser manipulados por Satanás y pueden ser instrumentos del diablo para atacar a otro hermano, para tratar de destruir la obra de Dios. Recuerde, Dios es espíritu, pero lo usa a nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Satanás también usa humanos para causar destrucción. Dios usa humanos para traer el reino de Dios, para establecer su reino aquí en la tierra. Nosotros, sus hijos, que hemos nacido de su espíritu a través de la salvación en Cristo Jesús, Él sana a través de nosotros. Salva a través de nosotros. Libera a través de nosotros, como Satanás destruye a través de humanos.
Amén. Y esa es la guerra que tenemos, hermano. Por eso nos habla, el Señor hoy nos dice que tenemos que estar sobrio y vigilante. No podemos descuidar, no podemos bajar la guardia, no podemos decir no pasa nada. No podemos decir eso. Vigilante, sobrio, aleluya, pero sin temor, porque más grande el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria al Señor, ningún temor, aleluya. Solo el Señor está advirtiendo, lo está recordando que estemos sobrios y vigilantes. Él no está diciendo que estemos llenos de temor, amén, aleluya, no. Antes no siempre dice no temas, porque yo estoy contigo. Pero Él quiere que estés vigilante. Él quiere que tú estés sobrio. Amén. Aleluya. Jesús oró y sigue orando por nosotros, porque Él sabe que este adversario no descansa. Siempre está ahí para atacar, para hacer mal, para destruir, como dice la palabra de Dios. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, nos dice en Juan 10:10. Pero el enemigo que viene aquí a robar, a destruir y a matar. Anda como un león rugiente. Amén. Romanos capítulo 8. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús sigue intercediendo por nosotros, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno, hermanos y hermanas, que Jesús está intercediendo por nosotros. No tema, pero esté sobrio y vigilante. Pasemos a Gálatas capítulo 5. Vamos a mirar el verso 16 y 17 en Gálatas capítulo 5, porque hablamos de que también es nuestro enemigo la carne y el mundo. Amén. Y si nosotros los descuidamos, el enemigo puede usar nuestra carne como instrumento para destruir a nosotros mismos. Si nosotros no ayudamos que el Espíritu de Dios, la nueva naturaleza en nosotros crezca. Hay que someter la carne, hermano. Aleluya. Entonces miremos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, nos dice la palabra de Dios. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Escuchando? Gloria a Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, contra la nueva naturaleza. Y el Espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí, son antagonistas, son adversarios. Amén. Para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Aleluya. Entonces la carne quiere hacer algo, el Espíritu quiere obedecerle a Dios. ¿Sí? Entonces hay un choque. Amén. Aleluya, gloria al Señor. El Espíritu siempre está dispuesto, ¿ok? El Espíritu siempre, la carne es el que no quiere, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces hay una guerra. ¿De qué vamos a hacer ahí? Aleluya, someter la carne. Gloria al Señor. Entonces, la carne es el adversario más cercano que tiene el creyente. Pero el creyente que desea vivir debajo del poder y la unción del Espíritu Santo. Amén. El creyente quiere caminar en la nueva naturaleza, porque el creyente que no quiere esto no tiene lucha, porque deja que la carne haga lo que quiere. ¿Sí? Pero si tú eres un hombre, una mujer de Dios que quiere obedecer a Dios, la carne se va a imponer, va a luchar contra el Espíritu. No el Espíritu de Dios, contra tu nueva naturaleza. Amén. Porque la carne no puede contra el Espíritu, es contra tu nueva naturaleza, tu nuevo hombre. La carne se va a oponer. Amén. Aleluya. Entonces hay que ponerle aquí la carne en su sitio como sirviente del Espíritu. Amén. La carne no va a mandar. Aleluya. ¿Se acuerda la historia
yo creo que usted la ha repetido porque la escuché hace mucho tiempo y me gusta esa historia, del el misionero o el evangelista que fue a la reserva india y le pregunta al F indio, ¿cómo está? Le dice, tengo una guerra interna. Y le dice, ¿cómo así? Dice, entre el lobo blanco y el lobo negro. Y le pregunta el predicador, ¿quién gana guerra? Dice, al que más alimento. ¿De a quién va a alimentar más? ¿A tu nuevo hombre o a la carne? Porque el que más alimente es el que gana la guerra. Si está alimentando tu nuevo hombre más, es el que va a andar, porque con ese es que el Señor se conecta con tu nueva naturaleza. Pero si alimentar la carne, el enemigo va a usarla como instrumento contra ti mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Algo que nos ayuda mucho, hermanos, a que seamos más que vencedores, porque eso es lo que somos, pero para que caminemos en esa autoridad y para que ejerzcamos esa victoria que nuestro Señor nos ha dado, tenemos que caminar en comunión con Él. Una comunión estrecha con nuestro Señor Jesús y con su Santo Espíritu. Mantenernos en oración con nuestra lengua y oración en lengua, o sea, oración en el Espíritu. Alabanza también, adoración a nuestro Señor Jesús. Amén. Ayuno nos ayuda también, mucho. Hay que ayunar, hermano. Aleluya, hay que ayunar. Entonces, todo nos ayuda a someter la carne, hermano. Y nos ayuda a que el enemigo no encuentre nada en nosotros cuando él venga. Sabemos que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero como dijo nuestro Señor, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada de mí. Y así tenemos que también estar nosotros cuando el enemigo venga, porque sabemos que va a venir en cualquier momento. Pero hermano, si tú no tienes nada de mí, te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Mantengamos en esa posición de victoria, ejerciendo esa victoria, ejerciendo esa autoridad, ejerciendo ese poder en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, hermano.